Bueno, en este corto vídeo vamos a ver cómo se suman vectores. La suma de vectores es realmente muy intuitiva y prácticamente no hay que hacer nada para entender cómo se hace. Vamos a volver a esta ventana de GeoGebra en la que aprendimos cuál era el sentido de los números que teníamos aquí para un vector, que eran 4 y 3 en este caso, y era el movimiento que había que hacer desde el origen del vector para alcanzar el extremo. En este caso están puestos justamente al revés porque esto eran para el vector que llamamos v y que hacía el camino al contrario. Entonces, si tenemos aquí un vector u, este sería el origen y este sería el final de ese vector, el extremo del vector se puede llamar también. Entonces el vector es 4, 3 porque hay que moverse 4 unidades en la primera dirección de nuestra base y 3 unidades en la segunda dirección de nuestra base, y en los sentidos positivos. Bueno, pues si yo ahora tengo otro vector, digamos, vamos a dibujarlo como suele hacerse compartiendo origen, aunque no tendría por qué ser así, pero vamos a hacerlo así. Si fijamos que tengo otro vector como este, entonces este vector w pues sería, voy desde aquí hasta aquí, son 4 unidades también en la horizontal y es una unidad en la vertical, pero es hacia abajo. Luego este es el vector 4 menos 1. Bueno, pues si recordamos, una manera de entender lo que era un vector era entender una manera de desplazarte por el plano, de ir desde un punto que es el origen a otro punto que es el final. Bueno, sumar vectores es concatenar esos movimientos, es hacer un movimiento y una vez que has hecho uno de ellos hacer el otro movimiento, ¿vale? Y simplemente cuentas cuál es el movimiento final. Entonces, concatenar los movimientos del vector u con el vector w sería ir desde A hasta B y cuando haya acabado poner el otro vector w, ¿de acuerdo? Entonces, aunque se suelen representar así muchas veces los vectores, para sumarlos necesitaría poner este mismo vector, pero ponerlo aquí, al final del movimiento de u, que sería este otro vector que aquí le ha dado el nombre de c. Bueno, pues entonces vamos a quitar esto y vamos a también quitar el w. Entonces, para sumar este vector con el w lo pongo aquí a continuación y veo cuánto me he movido al final para ir desde A hasta B'. Bueno, pues serían las 4 unidades que me tengo que mover con u, más otras 4 unidades que me muevo con el otro vector, que aquí lo he llamado c, pero que en realidad es un vector que tiene las mismas componentes que el vector w anterior. ¿Veis? 4 menos 1. Solo cambia que el origen y el extremo es diferente. Y luego he subido 3 unidades, pero luego he bajado una. Luego en total el vector sería un vector que me mueve 8 unidades, porque es lo que tengo que ir desde el principio hasta el final. ¿Ves? Empiezo en 2 y acabo en 10. 8 unidades en la horizontal y luego subo 2 unidades. ¿De acuerdo? Es decir, que para sumar 4, 3 con 4 menos 1, si tengo un vector que es el vector u, que es el 4, 3, y otro vector, el w, que es el 4 menos 1, pues sencillamente para sumarlos solamente tengo que sumar el movimiento de uno de ellos con el movimiento del otro y al hacerlo obtengo el movimiento de 8, 2. ¿De acuerdo? 8, 2. Y ese sería el vector que resulta de empezar en uno, en un punto cualquiera, hacer ese movimiento y luego continuar con el otro. Como podemos ver, esta suma se hace así gráficamente y bueno, como podéis también entender por el procedimiento que hemos indicado, analíticamente o algebraicamente, mejor dicho, es muy fácil de hacer porque son 4 unidades más las otras 4 unidades, es decir, sumo los dos movimientos, pero el movimiento en la horizontal lo sumo de uno, lo sumo con el movimiento en la horizontal del otro, ¿de acuerdo? Es decir, sumo este 4 de aquí del amarillo del vector u con el 4 del otro.
Vamos a cogerlo aquí. Y luego lo mismo hago con el segundo movimiento, que es en la vertical. Entonces, sí se entiende muy bien que no tiene ningún sentido juntar el movimiento que haces en la vertical con el movimiento que haces en la horizontal, ¿verdad? Porque el movimiento que haces en la horizontal con uno de ellos sí tiene sentido que se sume con el movimiento en la horizontal del otro, pero sumar horizontal y vertical pues sencillamente no tiene sentido, y así se entiende fácilmente que hay que sumar este 4 con este 4 y este 3 con este menos 1. Es decir, aquellas componentes que ocupan la misma posición. Y así obtenemos el 8, 2 que teníamos aquí en la línea de arriba. Bueno, gráficamente entonces se hace así, y algebraicamente sería de esta otra forma. Algebraicamente pues parece intuitivo pensar que la suma debe ser conmutativa, porque es conmutativa la suma de números normalmente. Entonces 4 más 4 amarillo del U más el 4 del otro, del verde, digamos, del W, pues en principio no hay ningún motivo para hacerlo en un orden o en otro, se podría hacer en este otro orden. Y lo mismo se aplica al menos 1 y al más 3, ¿no? Entonces se deberían hacer debería dar lo mismo, ¿no? Porque esto es así. Y después de hacer esto, pues si uno ordena, dice, pues estoy operando primero con el verde y luego estoy operando con el amarillo, ¿no? Primero estoy operando con W y luego con U. Y es cierto que es así. Y lo podemos ver si ahora hacemos la suma. Vamos a mostrar a W. Puedo empezar en A continuación hacer el movimiento que me indica W, que para alcanzar este punto de aquí, que estaría en esta vertical. Y ahora hacemos el otro movimiento, el de U a continuación, es decir, primero hago este movimiento y luego hago el otro movimiento. Y por supuesto acabo en el mismo punto, es decir, que al final me daría el mismo vector resultante, que sería este de aquí, el mismo vector que es la suma de los otros dos vectores que tenía. ¿De acuerdo? Bueno, pues así se suman vectores, así de fácil es, así es como se hace algebraicamente, que es con lo que se llama la regla del paralelogramo, pero que básicamente es, aquí lo vemos, ¿no? Que obtenemos un paralelogramo, si quitamos DSB perfectamente, pero básicamente es sumar un vector a continuación del otro, ¿eh? Tampoco es gran cosa, sencillamente es una a continuación del otro. Y lo puedes hacer en este orden, o lo puedes hacer siguiendo la otra posibilidad, que sería, quitemos estos y mostremos E y W. O lo podréis hacer siguiendo este otro orden, ¿eh? Y esto corresponde sumar en un orden o sumar en otro orden. Y algebraicamente esto se demuestra usando la suma de que la suma de números es conmutativa. Bueno, pues entonces cuando queramos hacer la suma de vectores, si necesitamos hacerla gráficamente, la haremos así, y si necesitamos hacerla algebraicamente, pues, la haremos así.